Creo que ya está grabando. De nada. Bien, entonces vamos a empezar el día de hoy con algunas observaciones, teoremas, definiciones que nos van a llevar a diagonalizar una transformación lineal a través de su matriz representante con respecto a alguna base, ¿de acuerdo? Entonces recordemos nosotros que los valores propios sirven para conocer propiedades clave de las transformaciones lineales. Un primer ejemplo es esta observación, que dice lo siguiente. La observación dice lo siguiente: si tenemos una transformación lineal, se satisface lo siguiente, que si ella es invertible, o ella es invertible, si solamente si el cero no pertenece a... ¿Qué significa este símbolo? ¿Alguien me puede decir qué significa este símbolo? Era el espectro de la transformación lineal, Ya. ¿Y qué significa eso? el conjunto de las raíces de se me olvidó, del polinomio, algo así. No. Ah, Eso. bueno, sí, del polinomio característico, de la ecuación característica, ¿verdad? En sí, Sí. este sigma de t son el conjunto de los valores propios. Bien, el sigma de t, no sé dónde anotarlo. El sigma de t es igual al conjunto de los valores propios de t. ¿De acuerdo? Bien, ese es el espectro. Entonces, mire lo que dice, que es muy importante, que nuestra transformación va a ser invertible si solamente si el cero no es un valor propio. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Veamos, ¿qué nos dice? Dice, dado que t va del espacio, recordemos que de ahora en adelante nuestras transformaciones lineales van a ir de un espacio a él mismo, ¿de acuerdo? Entonces, como esta transformación lineal va de un espacio en sí mismo, resulta que es inyectiva. Si solamente sí, es sobreyectiva. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan esa propiedad que vimos en la clase pasada? Miren. Escucho ruido. ¿Es de ustedes? Gracias. Déjenme mostrarles dónde está esta propiedad, que asumo que ustedes lo tienen anotado por alguna parte. Creo que fue la del 21. No, acá ya estamos con materia representante. Acá. Esto, miren, dice que si tenemos una transformación lineal de tal forma que la dimensión del espacio de partida es igual a la dimensión del espacio de llegada, entonces T es inyectiva, si solamente si T es sobreyectiva. Esto es lo que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Entonces volvemos a nuestro apunte. Bien, entonces estamos aplicando eso. Lo cual implica, de acuerdo, como son iguales el conjunto de partida y el conjunto de llegada, las dimensiones son iguales, obviamente, por lo tanto va a ser inyectiva, si solamente sí va a ser sobreyectiva, lo cual nos implica que la transformación es invertible, si solamente sí es inyectiva. Recuerden que una transformación invertible sí es inyectiva y sobreyectiva, ¿lo recuerdan? Entonces, si ya las dimensiones son iguales y si ya es inyectiva, ¿de acuerdo? Entonces va a ser sobreyectiva. Pero habíamos visto que la inyectividad, ¿a qué equivale? A que el núcleo está formado por un único elemento y él es el elemento neutro. O también dicho que la nulidad es el cero. ¿Lo recuerdan? La nulidad es la dimensión del Kerr o del núcleo de T. Entonces, como T se puede escribir como T menos 0 por identidad, ¿de acuerdo? Está la matriz o la transformación lineal identidad. Esto equivale a que 0 no sea un valor propio de T. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta parte?
¿Recuerdan ustedes cuándo 0 va a ser una transformación lineal? Ay, perdón. ¿Cuándo el 0 va a ser un valor propio? Cuando t de v es igual a un lambda de v, donde v tiene que ser diferente del elemento neutro. Bien, que es lo mismo decir t de v menos lambda v o lambda identidad. Déjenme escribirlo mejor. Escribir esto es lo mismo que escribir que t menos lambda veces identidad aplicado a un v es igual al elemento neutro. Bien, pero como se da esto, y esto es igual a t, entonces esto no se va a satisfacer. Por lo tanto, el 0 no va a ser un valor propio. ¿De acuerdo? Acá el lambda no puede ser 0. En los ejemplos que vimos en las clases pasadas, vimos la multiplicidad geométrica y la multiplicidad algebraica. Bien, ¿lo recuerdan? La multiplicidad geométrica es la dimensión del subespacio propio asociado a un valor propio. Es decir, miren, usted tiene un valor propio, lambda, valor propio. Va a tener un subespacio propio asociado a lambda, ¿bien? Para cada uno. La multiplicidad algebraica de lambda va a ser el número de veces que se repite. Bien, y la multiplicidad geométrica de lambda va a ser igual, lambda acá, va a ser igual a la dimensión de este subespacio. Bien, para que recuerden nuevamente, tengo valores propios, tengo subespacios propios asociados a este mismo valor propio. ¿Quién es la multiplicidad algebraica? La cantidad de veces que se repite ese valor propio. ¿Quién es la multiplicidad geométrica? ¿De acuerdo? Es la dimensión del subespacio propio asociado a él mismo. Bien. En una clase pasada habíamos visto que resultaba que la multiplicidad geométrica es menor o igual que la multiplicidad algebraica, en el último ejercicio que vimos la clase pasada. Esto, miren. Para ir recordando. Acá. ¿Lo recuerdan? Cuando nosotros calculamos, acá la multiplicidad algebraica era 1, acá era la multiplicidad geométrica también 1 del mismo valor propio. Sin embargo, acá la multiplicidad algebraica del valor propio 1 era 2, pero su multiplicidad geométrica era 1. ¿Por qué era 2 acá? Porque nosotros teníamos esto. Nuestro polinomio característico estaba dado por esto. Y cuando yo lo igualo, encuentro la ecuación característica. Al encontrar la ecuación característica, me doy cuenta que tengo 3 raíces. El menos 1 y el 1. Pero el 1 se repite 2 veces. ¿De acuerdo? Es por eso que la algebraica es 2. Y aquí habíamos visto, vuelvo a repetir, que la multiplicidad geométrica era 1, la multiplicidad algebraica era 2, y yo les dije en un comentario final de que siempre la multiplicidad geométrica va a ser menor o igual que la multiplicidad algebraica. Bien, y eso es lo que nos está diciendo ahora. Bien. Entonces, eso que habíamos visto en el ejemplo de la clase pasada es gracias o se puede ver como un teorema. Si lambda es un valor propio de t, miren, vamos a ver este teorema. Lambda es un valor propio de t y r es la multiplicidad algebraica y g es la multiplicidad geométrica, no respectivamente, porque ya lo dije. Entonces se satisface esto, que la multiplicidad algebraica es mayor o igual que la multiplicidad geométrica y la multiplicidad geométrica es mayor o igual a 1. ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Necesitan anotar? ¿Alguien está anotando y necesita que dé más tiempo para anotar?
Si algo no les queda claro, por favor, pueden hablar ahora. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Todo bien, profe? La demostración de este teorema no lo vamos a ver acá, de acuerdo, dado que no vamos a utilizar la demostración, no se va a utilizar, simplemente el teorema en sí. Recuerden, la multiplicidad algebraica siempre es mayor o igual que la multiplicidad geométrica, y a la vez mayor o igual que, y a la vez la geométrica mayor o igual que 1 siempre. Miren, observemos, otra cosa, miren, acá están hablando de transformaciones lineales. ¿Se acuerdan que cuando yo definí valores y vectores propios, primero definí valores y vectores propios para una transformación y después definí valores y vectores propios para una matriz? ¿De acuerdo? Para la transformación se tiene que satisfacer esto. Y para la matriz se tiene que satisfacer que A por, no sé, le puedo llamar V igual, es igual a lambda por V, donde obviamente V tiene que ser diferente del elemento neutro que pertenece a Kn, donde K es el cuerpo en el cual estamos trabajando. ¿De acuerdo? Sea esta matriz que podemos observar, observen esta matriz, es una matriz de 3×3, vamos a calcule, dice acá, la multiplicidad algebraica y geométrica de cada uno de ellos. Bien. ¿Saben cómo encontrarlo? ¿Sabemos todos cómo llegar acá? ¿Sabemos cómo llegar al polinomio característico? ¿Podría repasarlo, por favor, profe? No me acuerdo muy bien de eso. Así rapidito, por favor. El polinomio característico va a ser igual al determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. ¿Sí? En este caso, usted tiene que calcular el determinante de la matriz que le están dando acá atrás. Bien, que es 3, 0, 2. Vamos a tener que calcular el determinante de esta matriz. Bien. Menos lambda veces la matriz identidad, que vendría a ser 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Y esto nos lleva siempre a lo mismo, miren. Esto nos lleva a calcular el determinante de la matriz A, pero en la diagonal principal hay que restarle lambda. ¿Cómo podemos observar si desarrollamos esto? Entonces nos queda 3 menos lambda, 0, 2, 0, 2 menos lambda, 1, 1, 0, 2 menos lambda. Bien, entonces acá usted tiene varios métodos para poder calcular este determinante. Yo siempre trabajo con la definición, que es buscar una columna o fila que tenga más 0. Por ejemplo, acá podríamos trabajar con esta. Bien. Con esta. Entonces me fijo primero en sus signos. Más, menos, más, menos. Entonces el determinante va a ser 2 menos lambda. Y acá en este espacio borro la fila, borro su columna y lo multiplico por el determinante de la matriz, de la submatriz que nos queda, que es 3 menos lambda, 2, 1 y 2 menos lambda. Bien, y eso nos va a quedar 2 menos lambda. El determinante acá en este caso es 3 menos lambda por 2 menos lambda, menos 1 por 2.
Determinante de una matriz de 2 por 2 es el producto de los elementos de la diagonal principal menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria. Bien, y tenemos 2 menos lambda. Por acá vamos a tener lambda al cuadrado menos 5 lambda más 6 menos 2. Por lo tanto tengo 2 menos lambda. Esto nos queda 4. Busco dos números que sumados sean menos 5, pero que multiplicados sean 4. Y ellos son menos 1 y menos 4. ¿Bien? Por lo tanto, nuestro polinomio característico de la matriz A está dado por 2 menos lambda, lambda menos 1, por lambda menos 4. De donde resulta que si igualamos, encontramos la ecuación característica. Entonces, ¿qué obtenemos? Lambda 1, un primer valor propio, ¿cuál sería? Si lo ordeno de menor a mayor, sería el 1, el lambda sub 2 sería 2, y el lambda sub 3 sería 4. Bien, de él puedo calcular su multiplicidad geométrica, que es la R que están escribiendo atrás por notación. ¿Cuántas veces se repite el 1? Una vez. ¿Cuántas veces se repite el 2? Una vez. ¿Cuántas veces se repite el 4? Una vez. Entonces, ahora yo le pregunto a usted, de esto, ¿usted me podría decir quién es la multiplicidad geométrica si sabemos que se satisface lo siguiente? Por teorema anterior dice que se debe satisfacer esto para cada uno de los valores propios. Primero trabajemos con el primero. Para lambda 1 igual a 1. Este siempre va a ser 1. Y la geométrica la acabo de encontrar que es 1. ¿Y acá qué podemos decir de esto? Si G se encuentra entre menos 1, perdón, si G es mayor o igual que 1, pero a la vez es menor o igual a 1, no queda más que ser 1. Entonces la geométrica es 1. Y lo mismo va a ocurrir para nosotros. Recuerden que esto que estoy escribiendo acá es gracias a este teorema que está acá. Bien. Y como yo pude calcular la multiplicidad algebraica, voy a deducir sin calcular el subespacio propio asociado a cada uno. Porque recuerden que hay que encontrar el subespacio propio, hay que encontrar quién lo genera, una base y ver su dimensión. Pero gracias a este teorema que estamos trabajando atrás, puedo decir rápidamente quién es la multiplicidad geométrica. Y lo mismo va a ocurrir para lambda sub 2 igual a 2. Y para lambda sub 3 igual a 4. Observen. Lo mismo, acá 1 menor o igual que, y la R en el segundo valor propio, que era 2, nos resultó 1, entonces no queda más que G0 igual a 1. Y lo mismo va a ocurrir acá. Esto que está escrito acá es por teorema, ¿de acuerdo? Teorema anterior. ¿Se entendió? ¿Se entendió cómo desarrollar esto? Sí, profe. Bien, déjenme, lo voy a llevar a lo voy a hacer un poquito más pequeño para que después pueda subir este apunte. Bien, que quede claro, por favor, quién es la multiplicidad algebraica, quién es la multiplicidad geométrica. En este caso, nosotros pudimos ver que era rápidamente deducir quién era la geométrica. Pero, ¿qué hubiese ocurrido si una R de acá nos hubiese quedado 2, por ejemplo? Gracias a nuestro teorema hubiésemos tenido que 1 menor o igual que G menor o igual que 2. Por lo tanto, G, ¿qué valores puede tomar? G podría tomar 1 o G podría tomar 2. Entonces ahí no se puede deducir nada. ¿De acuerdo?
Acá tuvimos suerte de que las algebraicas de cada uno de los valores propios eran 1. Bien, que es lo mismo que dice acá. Ah, otra cosa importante, que cuando usted calcule acá esto, puede ir rápidamente, bien, en el certamen decir, bueno, sigma de A está formado por los elementos 1, 2 y 4. El espectro es 1, 2 y 4. Bien. Entonces acá lo que dice, dado que el exponente de cada uno, incluimos que la multiplicidad algebraica de cada uno de los valores propios es 1, por el teorema se deduce que la geométrica también es 1. Bien. Pero como dice acá, dice, no siempre se tiene tanta suerte. Si una multiplicidad algebraica resulta ser igual a 2 o más, puede igual a ser a 3 cuando el orden de tu matriz es mayor, bien, puedes encontrar multiplicidades algebraicas mayores. Entonces, la única manera de conocer la multiplicidad geométrica es calculando el subespacio propio asociado a cada valor propio y después ver su dimensión. Calcular el subespacio propio para obtener su dimensión. Tal como hicimos en el ejemplo de la clase pasada. Otra propiedad útil, ¿de acuerdo? Va a ser lo siguiente, que nos dice la propiedad 1. La propiedad 1 nos dice, sea T una transformación lineal que va de un espacio vectorial a un mismo espacio vectorial sobre un cuerpo K de dimensión n. ¿De acuerdo? Estamos hablando que el espacio V es un subespacio vectorial de dimensión n y está sobre un cuerpo K. Si los valores propios que están escritos ahí, desde lambda 1 hasta un lambda sub K, son todos distintos, ¿de acuerdo? Desde lambda 1 hasta lambda K son todos distintos, entonces se satisface lo siguiente. Observen que la suma de las multiplicidades algebraicas asociadas a cada uno de estos valores propios distintos, la suma va a ser menor o igual que n. Recuerden que n era la dimensión. Con igualdad y van a ser iguales cuando el cuerpo sean los complejos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a demostrar este teorema. Vamos a demostrar este teorema. Un segundo, por favor. Bien, disculpen que mi hija me estaba llamando. Bien, entonces como les decía acá, tengo una transformación lineal, tengo K valores propios distintos, ¿de acuerdo? Entonces se satisface que la suma de las multiplicidades algebraicas asociadas a cada uno de esos valores propios que son K, bien, la suma va a ser menor o igual que n. Y se va a dar la igualdad cuando estamos trabajando sobre el cuerpo de los complejos. Vamos a suponer en un caso general que nosotros tenemos que el polinomio característico asociado a la transformación lineal se puede escribir de esta forma, de acuerdo, como un x menos lambda 1 elevado a r menos r sub 1 por x menos lambda 2 elevado a r sub 2 hasta un x menos lambda sub k elevado a un r sub k por un q sub x. Este fue
un polinomio que depende de x. Entonces, ¿qué vamos a tener? De acá podemos ver rápidamente que el grado, ¿de acuerdo? El grado, recuerde también que el polinomio característico va a ser igual, el grado del polinomio característico tiene que ser igual a la dimensión del espacio vectorial. Si su espacio vectorial es de dimensión n, ¿de acuerdo? El polinomio característico tiene que tener un grado igual a n. ¿Bien? Entonces, si nosotros sumamos acá los grados, tendríamos R1, R2, hasta un R sub k en suma, más el grado de este polinomio. Entonces, n, que es igual al grado del polinomio característico, va a ser igual a esta suma más el grado de este polinomio que se encuentra acá. De donde es claro ver que el grado de este polinomio siempre va a tener que ser mayor o igual a 0. ¿Se entiende? ¿Se entendió este teorema? Sí, profesora. Ya. Bien. Entonces, bueno, es claro que este grado es mayor o igual a 0. Por lo tanto, nosotros afirmamos, o ahí termina nuestra demostración. No sé si se entiende. N va a ser igual a la suma de esto más esto, ¿de acuerdo? Si esto obviamente tiene que ser mayor o igual a 0, por lo tanto, este término que está acá va a ser menor o igual a n, para que la suma sea n. Bien, entonces es importante este teorema, esta propiedad. Bien, calcule, vamos con un ejemplo que nos dice lo siguiente. Calcule el polinomio característico, valores propios y multiplicidad geométrica algebraica del siguiente operador. Un segundito. Tenemos mucha materia hoy día, pero no importa, quiero ir lento porque es importante que quede claro, ¿bien? Voy a desarrollar esta parte. Quiero saber ustedes cómo se enfrentan a este ejercicio. Por ejemplo, si fuese un ejercicio de certamen, ahora mismo, ¿ustedes serían capaces de poder calcular el polinomio característico? La ecuación característica, los valores propios, la multiplicidad geométrica, la multiplicidad algebraica, sinceramente, ¿ustedes serían capaces de poder desarrollar si yo le entrego este ejercicio, sí? ¿O no? Mirándolo así, está más fácil de los que estaban en el certamen. ¿En serio? En el Sí, certamen pero estaba muy fea la transformación lineal. estaba muy feo. Sí. Sí, muy feo. Yo no ¿Por qué? alcancé, no Porque alcancé ni eran a terminarlo. transformaciones que iban de diferentes de un espacio a otro, ¿verdad? Sí, eso estaba muy complicado. Sí. Pero este yo creo que sí, o sea, polinomio característico, en la fórmula que nos mostró, no estaba Claro. complicado. Pero recuerde usted que acá estoy en una transformación lineal. Lo primero que tenemos que hacer es calcular la matriz asociada a esta transformación lineal. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cómo encuentran esa matriz? ¿Lo recuerdan? Entonces, lo que necesitamos es una base canónica, Profe, ¿sí? eso se hacía usando la matriz de paso, ¿cierto? Sí, Ah, ok, ya me acuerdo un poquito. ¿sí? ¿De acuerdo? Teníamos que tomarla y aplicarla. La voy a hacer acá para... Quiero trabajar escribiendo a mano, ¿de acuerdo? Para no cansarlo con la lectura. Bien, entonces lo primero que usted tiene que buscar es una base de esto, de este espacio. Entonces la base canónica, que todos conocemos, es 1, 0, 0, 0,
0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y finalmente 0, 0, 0, 1. Bien, entonces lo primero que hay que hacer es calcular la imagen de cada uno de estos elementos de la base a través de nuestra transformación. Entonces calculo L de 1, 0, 0, 0. Y esto es, miren, si la transformación lleva una matriz en esta, miren, se mantiene la A, pero cambia. La D cambia acá, la C cambia y la B cambia. Entonces, por lo tanto, ¿a qué será igual 1, 0, 0, 0? Va a ser a 1, 0, 0, 0. Bien, quedó igual. Vamos a la otra. La imagen de 0, 1, 0, 0. En este caso, A es 0, B es 1, C es 0 y D es 0. B es 1 acá y el resto son ceros. Estoy aplicando esta transformación, ¿de acuerdo? Vamos con lo otro. En este caso, la C es 1, entonces nos queda 0, 0, 0, 1. Y por último, tenemos que nuestra D es 1. ¿Y dónde se va la D? Acá. Entonces tendríamos 0, 1, 0, 0. Bien, usted ya aplicó la transformación lineal a cada uno de los elementos de la base. Ahora lo que tiene que hacer es reescribir este elemento que le quedó acá como una combinación lineal de la base. Y es fácil ver, miren. Acá usted tiene que escribir su combinación. Bien, voy a copiar esto. Acá. Y acá. Bien. Tengo que escribir acá elementos tal que la suma nos dé este. Y lo mismo acá. Lo mismo acá, acá. Bien. Obviamente que acá en este caso fue rápido, fue fácil, ¿verdad? Porque acá, si usted se da cuenta, acá, ¿qué elemento va a ir acá? El 1. Y acá el 0 y el 0. ¿Bien? Pero no siempre es fácil. Entonces, cuando no sea fácil, usted tiene que escribir alfa, beta, gamma, sigma y calcular el sistema de ecuaciones para esto. Luego para esto, para esto y para esto. ¿Bien? En este caso tendríamos 0, 0, 1, 0. Bien. En este caso tendríamos acá 1 y el resto tiene que ser ceros. Y para este caso acá 1, 0. Bien. ¿Qué hemos encontrado acá? Observe. Lo que encontré, si yo llamo a este elemento v sub 1, v sub 2, v sub 3 y v sub 4, lo que nosotros acabamos de encontrar es el vector coordenadas de L de v sub 1 con respecto a la base B. ¿Y quién va a ser? Son los elementos que están en rojo, pero los escribimos como columna. Entonces sería 1, 0, 0, 0. También hemos encontrado el vector coordenadas de la imagen de v sub 2 a través de la transformación con respecto a la base B, y son los que están en azul. Sería 0, 0, 1, 0. Acá, de v sub 3.
Nos queda 0, 0, 0, 1. Y por último, D4. 0, 1, 0, 0. ¿Bien? ¿Se acuerdan cómo escribir la matriz representante? Una matriz de 4×4 escrita en columnas. Esta la tomo Sí, como columna, ¿verdad? Bien. sí. Bien. Listo. Ya tengo la matriz. ¿Qué hacemos luego con la matriz? Acá está nuestra matriz representante. Perfecto. Le voy a llamar B a esta. Base canónica. Bien. Ya la calculamos. Ahora nuestro primer paso va a ser calcular nuestro polinomio característico. Polinomio característico. Y es igual al determinante de esta matriz. Usted trabajaría con, bueno, ya lo mismo. También usted podría llamarle matriz A acá para no tener que escribir esto. Menos lambda a veces la identidad. Pero esto es lo mismo que calcular el determinante de esta matriz, pero en la diagonal principal restarle lambda. Entonces nos quedaría 1 menos lambda, 0, 0, 0. 0 menos lambda, 0, 1. 0, 1 menos lambda, 0. Y 0, 0, 1 menos lambda. Bien, si nos damos cuenta, en la diagonal principal, nosotros le restamos lambda, que es lo mismo que está acá. Bien, ¿cuánto será ese determinante entonces? Ahora el punto es encontrar ese determinante. Busquemos una fila que tenga muchos ceros o columnas. Podríamos tomar la primera. Elimino la fila, elimino la columna y nos quedamos con esta submatriz. Entonces nos queda 1 menos lambda. Nos queda 1 menos lambda multiplicado por el determinante de la matriz 3 por 3 que nos queda, menos lambda 0, 1, menos lambda 0, 1, 1 menos lambda 0 y 0, 1 menos lambda. ¿Bien? Entonces, ¿cómo trabajarían ustedes este determinante? Ese determinante es más fácil de sacar. ¿Cómo lo calcula usted? Eh, Como se hacía en álgebra 1. Habría que tapar la primera fila y la primera columna. El -1, ¿cierto? Se le va a 1 más 1 y después se multiplica cruzado. De esa forma. O también utilizar el método de Sarrus, ¿verdad? ¿Lo conoce? Era Eh, escribir acá. sí. Sí, también. Lo importante es siempre buscar una fila que tenga muchos ceros. En este caso, vamos a quedarnos con la primera fila, dado que no hay mucho de dónde escoger. Bien, vamos a trabajar con ella. Escribimos más, menos y más. Por lo tanto, obtenemos menos lambda, fila, columna se elimina,
por el determinante de menos lambda, 0, 1 menos lambda. Más 1 por el determinante, me fijo acá en el 1, tapo la fila, tapo la columna y me quedo con esta suma matriz. 1 menos lambda, 0 y 1. ¿Bien? Entonces nos queda 1 menos lambda. Cerramos acá menos lambda. Calculo el determinante acá que nos da simplemente lambda al cuadrado. Bien. Menos 0. No lo voy a escribir por esta vez. Más 1. 1. Menos 0 también. Si tengo algún error de cálculo, me avisan por favor antes de seguir, ¿bien? No me avisen al final cuando, no, profesora, tuvo ahí un error. Miren, si restamos acá nos da lambda al cuadrado, multiplicando con este lambda nos queda lambda al cubo, y acá obtenemos más 1. Bien, hemos encontrado nuestro polinomio característico. Pregunta, ¿ustedes saben cómo factorizar eso? Podríamos factorizar por menos y nos quedaría lambda al cubo menos 1. ¿Bien? ¿Qué hacen ustedes cuando llegan a este punto y les dicen, bueno, factoriza este polinomio? Acá ya está factorizado. Si le pregunto a usted cómo factorizar este polinomio, ¿cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Por favor, alguien diga algo. ¿Cómo ustedes factorizan el lambda al cubo menos 1? Me pilló ahí, no sé hacerlo eso. No sabemos. Ya. No. Usando binomio cubo, no, porque recuerde que binomio al cubo es a más b al cubo. Espérenme. Con resta de cubos. Muy bien. ¿Y cuál es la propiedad? Sería igual a lambda menos 1, que multiplica lambda al cuadrado menos, no, más, lambda más 1. Ok. Bien, pero ¿y qué pasa si usted le olvida eso en el certamen? ¿Qué haría? ¿Qué otro método conocen? ¿Ruffini? ¿Les suena Ruffini? ¿O no? Bueno, Sí, sí me suena. sí, Álgebra. entonces, sí lo escucho. Ah, no, de álgebra no le decía yo. Ah, ya. Ahora sí me acordé. Entonces aquí tenemos varias opciones. La que voy a utilizar acá es la que dijo su compañero. Si usted tiene a al cubo, bien, y en el apunte está el otro método, que es división. Si usted tiene a al cubo menos b al cubo, esto va a ser igual a menos b multiplicado por a al cuadrado más a por b más b al cuadrado. ¿Ok? Si fuese más, acá cambia más y acá cambia menos. ¿Bien? Entonces descompongo esto en sus factores como lambda menos 1 por lambda al cuadrado más lambda más 1. ¿Todos de acuerdo? Bien. Bien. Hemos encontrado nuestro polinomio cúbico. ¿Dónde estoy acá? No, de grado 4 en este caso. Entonces nuestro P sub lambda de L de P es igual a menos 1 menos lambda por lambda menos 1 por lambda cuadrado más lambda más 1. Entonces voy atrás
Y me tengo que fijar sobre qué cuerpo estoy. Estoy sobre los reales. Por lo tanto, todavía me queda bajita. Ahora la ecuación característica. Es igualar el polinomio acá ve, a 0. Y esto implica que tenemos lambda 1 igual a 1 con multiplicidad. Voy a trabajar mejor con la R. De acá obtenemos, si nosotros igualamos, mejor lo voy a escribir. Voy a tener menos 1 menos lambda por lambda menos 1 por lambda cuadrado más lambda más 1 igual a 0. Y acá nos queda que lambda es igual a 1 de esto, o lambda es igual a 1, o lambda al cuadrado más lambda más 1 es igual a 0. Pregunta, ¿tiene raíces en los reales esto? ¿Cuál es la respuesta? Lambda al cuadrado más lambda más 1, ¿tiene raíces? ¿Tiene raíces en los complejos? Perdón, en los reales esto. ¿Cuál sería la raíz si calculan con la ecuación con la ecuación cuadrática, a través de la ecuación característica, a través de la ecuación cuadrática con la fórmula? ¿Cuáles son sus raíces? Sus raíces serían menos b más menos raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 4 veces a por c. Y esto nos quedaría 3, serían complejos. Por lo tanto, no nos sirve porque estoy trabajando sobre un cuerpo real. Y acá nosotros podemos decir que sigma de L, simplemente de L, está formado por un único elemento y que es 1. Podemos ver que R del valor propio lambda igual a 1 es 1. Bien, el R es 1. ¿Qué más nos pide este ejercicio? ¿Alguien me puede decir cuál es el G? ¿Cuál sería la geométrica si nosotros volvemos a utilizar este teorema que nos decía que 1 es menor o igual que G menor o igual a R? Si ya sabemos que R en este caso es 1, por lo tanto G también es 1. Es decir, R es igual a 1 o R es igual a G y es igual a 1. ¿Bien? Ahora, ¿qué quería decir este teorema que nosotros tenemos trabajando acá? Que la suma de los distintos, en este caso, si lambda 1 está lambda en su caso son valores propios distintos de t, entonces se satisface.
Entonces aquí, como tengo un solo valor propio, se tiene que satisfacer que la suma de los R sub I desde I igual 1 hasta acá es menor o igual a N. Acá la suma simplemente tendríamos 1. Menor o igual a 4. No sé por qué acá escribieron que era. Miren, observen acá. Ellos trabajaron acá con la... Ah, no. Dios. ¿Se dieron cuenta acá que hay un error en lo que estoy hablando? ¿Dónde está el error? ¿Cuál es R? ¿Cuántas veces se repite el valor propio? El valor propio se repite 2 veces, por lo tanto la geométrica no es 1, como yo estaba diciendo. Podemos ver que R del valor propio, lambda igual a 1, es 2, ¿de acuerdo? Es 2. Por lo tanto, G podría tomar, por lo tanto, del teorema, se tiene que la geométrica se va a encontrar entre 1 y 2. Y por propiedad, la suma de R sub I desde I igual 1 hasta acá, donde son diferentes, son distintos, va a ser menor o igual que N. Pero acá, como solamente tenemos un valor propio, uno solo, y acá es 4, ¿en cuánto nos dio? 2, 2 menor o igual a 4. Y se satisface lo que nos decía nuestro teorema anterior. Bien, disculpen, me había confundido acá. Y era lógico porque acá se estaba repitiendo 2 veces el valor propio y por lo tanto la multiplicidad algebraica era 2. O también, ustedes lo pueden ver reescribiendo esto, miren. Reescribiendo esto se puede reescribir. Si nosotros ingresamos el negativo acá, vamos a tener lambda menos 1 al cuadrado por lambda al cuadrado más lambda más 1. Y podemos observar aquí también de la otra forma, como nos dice el teorema, que el exponente de esto es 2. Bien, o también en la cantidad de veces que se repite. Bien, lo siento. Bien, vamos a ver otra propiedad. Vamos a ver otra propiedad que nos dice lo siguiente. Si tenemos una transformación lineal y si B sub 1 hasta B sub k son vectores propios asociados a los valores propios distintos, importante que los valores propios sean distintos. Estos vectores propios asociados, estos vectores tienen que estar asociados a valores propios distintos. Bien, acá tenemos K. Entonces, esos vectores propios son linealmente independientes. Bien, veamos. Bien, esta demostración no la voy a ver ahora, porque quiero ver lo que es diagonalización, ¿de acuerdo? ¿Les parece bien? Ustedes me dicen, por favor. Sí, profe, se ve un ¿Sí? poco denso. Sí. Voy a tratar de hacer un video explicando esto, que en realidad no es tan difícil, sino que por tiempo. Bien, entonces voy a dejar anotadito acá esto, faltó ver en clase la demostración. Pero el teorema sí que lo vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Que si tú tienes vectores propios asociados a valores propios distintos, ese conjunto es LE. Y eso nos va a servir para calcular o para trabajar la diagonalización. Bien. Entonces vamos rápidamente con la diagonalización. Bien.
Vamos con la definición. Observen bien, por favor, que nos dice. Tenemos una transformación lineal, ¿de acuerdo? Se va a decir que es diagonalizable si existe una base de tal forma que cuando yo calcule la matriz asociada a esta transformación lineal con respecto a esa base, ella va a ser una matriz diagonal. ¿Bien? Eso es lo que nos dice. Si esta matriz asociada es diagonal, será mucho más fácil nosotros poder calcular inversas o también poder calcular potencias muy grandes. Por ejemplo, para trabajar diagonalización a veces nos dicen o iterar, muchas veces. Entonces nos conviene que esta matriz se pueda diagonalizar y así solamente trabajamos con su matriz diagonal, ¿de acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos un teorema 2, entonces que quede claro bien esta definición. Cuando le pregunten, ¿cuándo esta transformación lineal es diagonalizable? Usted va a decir, cuando existe una base de tal forma que la matriz asociada a esta transformación lineal con respecto a esa base es diagonal. Bien, tenemos un teorema que nos dice que T es diagonalizable si solamente si existe una base formada solo por vectores propios de T. Es diagonalizable si solamente si existe una base, es diagonalizable si solamente si existe una base de B, del espacio en el cual estamos trabajando, formado por vectores propios de T. Bien. Veamos cómo vamos con esta demostración. Ya vamos a tener que verla nada más, porque no importa si no terminamos hoy día, esto, ¿de acuerdo? Lo vemos en la otra clase. Bien. Vamos a hacer el regreso primero. Recuerden que dado que es un sí solamente sí, tenemos que trabajar ida y regreso, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar el regreso, es decir, que vamos a decir que si existe una base formada por vectores propios, entonces nuestra transformación es diagonalizable. En efecto, supongamos nosotros que esa base está formada por los vectores b sub 1 hasta b sub n. Una base de vectores propios de t asociado a n valores propios, respectivamente. Ojo, que acá no tienen que ser necesariamente distintos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que este valor propio esté asociado, que este vector propio esté asociado a este valor propio? Significa que se satisface esto, para lambda igual a 1. Que el segundo acá con el segundo acá. Y lo mismo para la iésima, ¿de acuerdo? Entonces se satisface que t aplicado a v sub i va a ser igual a lambda sub i por v sub i, para todo i. Demostremos entonces que t es diagonalizable, es decir, que existe una base o que esta base hace que la matriz asociada a la transformación con respecto a ella sea diagonal. Bien, en efecto, tomamos esta transformación lineal escrita de esta forma con lambda sub i, bien, donde lambda sub i es la iésima coordenada, ya que solo los vectores b sub i se usan para describir b sub i en términos de la base. Bien, pero esto significa que la iésima columna tendrá solo la iésima coordenada no nula. Y esto va a ser justamente en la diagonal. Por lo tanto, nuestra matriz va a ser diagonalizable. ¿De acuerdo? La matriz es diagonal, por lo tanto, la transformación es diagonalizable. No sé si se entendió esta parte de acá o quieren que lo explique. Yo no la entendí, profe. No entendí. Bien, mira. No. Lo que está diciendo acá, nosotros queremos llegar a esta matriz, ¿verdad? Pero el punto es, ¿cómo la encuentro? Pero recuerde usted que era aplicar t al elemento de la base. ¿Pero quién era esto? Si es B1, va a ser lambda 1 por B1, ¿verdad? Y luego esto tú lo tenías que reescribir como una combinación de la misma base. En este caso va a ser lambda 1, V1 más 0, V2, más 0, V sub n. Y tomabas estos escalares, ¿te acuerdas? Tomabas estos escalares y formabas tu columna. Después tenías que hacer lo mismo para
el segundo vector de la base. Pero como es un vector propio asociado a un valor propio, se satisface esto. Es decir, que esto es lambda 2 por v sub 2. ¿Y cómo reescribo esto como una combinación de la base que está arriba? Se va a reescribir como 0 v sub 1 más lambda sub 2 v sub 2 más 0 v sub n. Vamos con una tercera y vamos luego a la última. Y para la 3, por ejemplo, para v sub 3 va a ser lambda 3, v3 igual a ¿quién? 0v1 más 0v2 más lambda 3, v3 más 0v sub n. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta es encontrar la matriz asociada a la transformación, pero con respecto a esta base. Pero como se satisface esto, la aplicación ya la encuentro y luego esto lo escribo como la combinación de la base. Esto lo escribo como la combinación de la base. Hasta llegar a la última. Sería lambda sub n, v sub n. Ángela, por favor. 0v sub 1 más 0v sub 2 más 0, ay, perdón, 0 no, sería lambda sub n, v sub n. Estoy reescribiendo esto como esta suma, esto como esta suma y esto como esta suma. Y ustedes lo recuerdan que atrás vimos que después se toman estos escalares y se forman como columnas, entonces tendríamos lambda 1, 0, 0, 0. Ahora de acá tendríamos 0, lambda 2, 0, 0. Aquí tendríamos 0, 0, lambda 3, 0. Y acá, para escribir la última, tendríamos acá un lambda sub n, 0, 0, 0. Y esta sería nuestra matriz asociada de la que están hablando acá, atrás. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Ahora ¿Sí? gracias. Pero esto ocurre solamente porque esa base está formada por los valores, por los vectores propios asociados a esos valores propios. Solo por eso yo puedo decir esto, porque se satisface esto para todo ahí. Entonces tengo esto. Siempre para calcular la matriz asociada a una transformación lineal necesito una base. ¿Qué hago? Tomo los elementos de la base en orden, lo aplico la transformación. Después que aplico la transformación, reescribo ese elemento que me quedó como una combinación de la base. Y los escalares de esa combinación los escribo como columnas, pero siempre respetando el orden. Y si ustedes pueden ver acá, cuando yo la calcule, podemos observar que es una matriz diagonal. Entonces, al ser esta matriz asociada a la transformación T con respecto a la base de una matriz diagonal, por la definición que puedo decir que T es diagonalizable. Acá, que T es diagonalizable. ¿De acuerdo? Y eso era todo lo que dice acá. ¿De acuerdo? Ahora vamos al revés. Vamos a suponer ahora que es diagonalizable y vamos a demostrar que existe una base de B formada solo por vectores propios de T. Que sería esta parte de la demostración. Bien. Vamos a suponer que existe una base C formada por los vectores U sub 1 hasta U sub n, de tal forma que la matriz asociada a T con respecto a esa base C está dada por D, por una matriz diagonal. Bien, la hemos llamado D. Bien, entonces vamos a llamar a los D sub I1, 1, D sub 1, 1, desde I igual 1 hasta N, los coeficientes de la matriz diagonal. ¿Sí? ¿Se entiende? Los coeficientes de la matriz diagonal. Bueno, sí. Mire, sería D1, 1, D1, 1, 0, 0, 0, D2, 2, 0. Sofi, por favor. D sub n, n. Bien,
Esta sería nuestra matriz D, de la que están hablando acá, donde los D sub I son los coeficientes que están acá, no nulo. Entonces vamos a mostrar que este conjunto formado por vectores propios de T, vamos a mostrar que este conjunto de vectores son vectores propios de T. Para ello observamos primero que, ¿qué observamos? Que las coordenadas de U sub I con respecto a la base C es E sub I. Y ustedes me dirán, ¿pero quién es E sub I? Bueno, E sub I es el 1, 0, 0. Observen. Si yo le pregunto ahora a usted, ¿cómo se escribe U sub I o U sub 1 con respecto a esta base C? ¿Quién será? Usted va a decir, profesora, voy a tener que escribir este U sub 1 como una combinación de esta base, pero para escribir como una combinación de esta base basta con escribir 1 por U sub 1 más 0 por U sub n. Entonces nos quedaría acá 1, 0, 0. Ahora yo le pregunto, ¿quién es U sub 2? El vector coordenada de U sub 2 con respecto a C. Nuevamente usted me va a decir, bueno, tengo que escribir este vector que está acá como una combinación de esta base. Y eso me va a llevar a escribir 0 U sub 1 más 1 por U sub 2 más 0 por U sub n. U sub n. Por lo tanto, acá me va a quedar 0, 1 hasta 0. Solamente este elemento va a tener entrada 1. El resto van a ser 0. 0, 1, puntito, 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 0. ¿Bien? Y así es por eso. Y a esto le llaman E sub 1, por ejemplo. Y a este le llaman E sub 2. Entonces, cuando yo le pregunte a usted quién va a ser el vector coordenadas de U sub n con respecto a esta base C de arriba, usted va a decir, va a ser 0, 0, puntos suspensivos hasta 1. Y a este le llaman E sub n. ¿Bien? Es por eso, entonces, que decían que los U sub I, el vector coordenadas con respecto al vector U sub I, el vector coordenadas del vector U sub I con respecto a la base C va a ser igual a E sub I. ¿Bien? Por esto que estoy escribiendo acá. Eso es lo que dice acá, donde dice el iésimo vector de la base canónica, ya que U sub es el iésimo vector de la base C, y esto, sí, eso mismo. Ahora recordemos, por el teorema fundamental del álgebra, nosotros teníamos que el vector coordenadas de la imagen de U sub I a través de T con respecto a la base C se podía escribir de esta forma, como la matriz asociada, bien, acá falta, como la matriz asociada y acá también, multiplicado por el vector asociado, nos falta una C. Pero como esto ya lo conozco, bien, acá está, es D, lo reemplazo. Entonces, ¿qué ocurre cuando usted tiene una matriz diagonal multiplicando a un vector columna donde la iésima entrada es 1? ¿A qué va a ser igual eso? Entonces, lo único que tendría que hacer usted para cada uno de estos es multiplicar. Por ejemplo, multiplicar D por E sub I. ¿Qué sería? No sé si esto lo estoy haciendo de más o no se está entendiendo, no sé nada, porque nadie me escribe. Por favor, si podrían decir algo. O ya se fueron todos. Ahí se va entendiendo mejor, profe, porque al principio con la lectura solamente no la entendí mucho. Yo por lo menos. La lectura como que hay que Por la hacer. lectura de solamente lo que está escrito en el PDF. Sí, sí, miren. Acá estoy multiplicando la matriz diagonal D por E sub 1. No por E sub I, por E sub 1. ¿Qué obtengo si multiplico?
Si multiplicamos esta matriz por esta. Fila por columna nos queda de 1, 1. Esta fila por esta columna nos va a quedar 0. Y así sucesivamente hasta 0. ¿Se entiende? Que mi hija me desconcentra y... De nuevo. Fila por columna nos queda de 1, 1. Esta fila por esta columna, solamente como tiene entrada acá 1 y esta tiene entrada acá en la segunda, va a ser 0. Y acá, miren, la última. La última fila solamente tiene una no nulo, que es esta. Por lo tanto, también nos va a quedar 0. Y lo mismo va a ocurrir si yo multiplico D por E2. Bien. Acá cambiaría y acá cambiaría. 0, 1. Estoy escribiendo acá los E sub 2, el E sub 2. Entonces, mire, primera fila por primera columna, 0. Segunda fila por la primera columna nos quedaría D2, 2. Bien, el resto 0, arriba 0. Y así sucesivamente, si vamos hasta D E sub n, por favor, Ángela. Acá 1, porque la E sub n, entonces acá va a quedar, la primera fila nos queda 0, lo mismo la segunda, hasta la última que va a quedar como D sub n. Bien, eso es lo que nos están diciendo acá. Ah, bueno, sí está bien. Esto es lo que nos estaba diciendo acá, ¿de acuerdo? Que D multiplicado por E sub I va a ser igual a una columna, una columna formada por la yésima de yésima entrada de D. Yésima entrada de D, como lo hemos visto. Como D es diagonal, solo el yésimo valor de la columna yésima de D es no nulo. Y como dijimos que vale D sub I, por lo tanto, cuando yo aplique la transformación al U sub I, esto se va a poder escribir como una combinación lineal de los D y J por U sub J. Pero como todos los D y J son 0, excepto cuando son iguales, entonces esta suma es simplemente esto, ¿de acuerdo? Lo cual prueba que U sub I es un valor propio. ¿Por qué? Porque acabamos de demostrar que T aplicado a un U sub I es igual a D I por U sub I. ¿Bien? T de U igual a un lambda por U. Por lo tanto, nosotros decimos que este es un valor propio y estos son los vectores propios asociados a ellos. Y finalmente hemos demostrado que la base está formada por vectores propios, con lo cual se terminaría la demostración. Bien, un poco extensa esta demostración, pero si nosotros hacemos los pasos así como para entender mejor, sí se logra entender. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿No? Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y para qué sirve esto? ¿Para qué sirve esto? Aquí no se dice agua caliente. Aquí no se dice agua caliente, se dice agua fría. Ángela, por favor. Que poner esa agua fría en la leche. Ángela. Disculpen, la verdad. Ya, mi hija está estresada de todo este encierro. Miren, chicos, acá en el certamen es decir, la matriz A igual a esto, calcule A elevado a n.
Entonces, ¿cómo ustedes calcularían A elevado a N? Donde N es positivo, un número natural. Bueno, incluso puede ser. En este caso. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular esta potencia? La vamos a calcular a través de la diagonalización. Para eso lo que nosotros vamos a necesitar es reescribir esta, encontrar su matriz diagonal. Observen, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, tal como dice acá. Vamos a calcular valores propios, vamos a calcular sus subespacios propios asociados, ¿bien? Después vamos a formar una matriz P con los vectores propios, la matriz D con la diagonal, y después vamos a multiplicar. Entonces, si a usted en el certamen le dan esto, entonces lo primero que tiene que decir es, bueno, vamos a calcular los valores propios de A. Para esto, calculamos los lambda tales que el determinante de A menos lambda I es igual a 0. En efecto, el determinante de A menos lambda I va a ser igual al determinante de esta matriz, pero recuerden, siempre que usted le diga, toma la matriz y réstale lambda veces la identidad, vas a tomar la matriz y a la diagonal principal le resta lambda. Entonces nos quedaría 1 menos lambda, 2, 3 y 6 menos lambda. Si nosotros calculamos esto, este determinante no es más que 1 menos lambda por 6 menos lambda menos 3 por 2, y esto es igual a lambda al cuadrado menos 7 lambda más 6 menos 6, y esto es igual a lambda al cuadrado menos 7 lambda, y esto es igual a lambda por... Entonces, la letra. Esto es, a ver si no me he equivocado, lambda cuadrado 6 más 1, 7 lambda, bien. Entonces nos queda lambda cuadrado menos 7 lambda, que es lo mismo que lambda por lambda menos 7, y esto es igual a 0. Bien, de donde el espectro de A está formado por dos elementos, por el 0 y por el 7. Bien, luego R de R, que es la multiplicidad algebraica de lambda igual a 0, tendría que ser 1 porque su potencia es 1 o porque se repite una única vez. Y R de lambda igual a 7 también va a ser 1 porque se repite una vez o porque acá la potencia es 1. Bien, además, si nosotros calculamos E sub lambda igual a U a 0, ¿se acuerdan ustedes quién era eso? Pero lo que también necesitamos. ¿Se acuerdan cómo calcularlo? Los subespacios. Además, los subespacios propios asociados a lambda igual a 0 y lambda igual a 1 respectivamente, o son, entonces acá se tiene que calcular E sub lambda igual a 0, que son todos los vectores que se encuentran en R2, de tal forma que cuando yo aplique A por B menos va a ser igual a 0 por B. Bien. Entonces estos son todos los vectores, todos los X, Y que se encuentran en R2, de tal forma que la matriz A que tenemos arriba, que es 1, 2, 3 y 6 multiplicado por el vector
xy es igual a 0, 0. ¿Y quién será eso? ¿Alguien me puede decir quién es esto? 3 por 2 nos queda simplemente x más 2y igual a 0. Porque la ecuación abajo se repite. Entonces de acá yo voy y despejo 1. La x, por ejemplo, que es la que no tiene coeficiente distinto, la que tiene coeficiente 1. Y nos queda que x, y que pertenece a R2 de tal forma que x es igual a menos 2y. Voy y reemplazo el x, nos queda menos 2y, y. Y esto no es más que y por menos 2, 1, y perteneciente a R. Entonces ese espacio está generado por el elemento menos 2, 1. Además la dimensión de este espacio es igual a 1 y esto vendría a ser la multiplicidad geométrica de lambda igual a 0. Multiplicidad geométrica. Bien. 2 menos 1, ¿correcto? Bueno, miren, a ellos les quedó 2 menos 1 y a mí me quedó menos 2, 1. ¿Habrá algún error? ¿O está bien lo que estoy trabajando? ¿Ustedes qué opinan? Opinen, por favor. ¿Habrá algún error o no? ¿O por qué ellos tomaron menos 2, 1? ¿Qué hicieron para tomar 2 menos 1? Está bien porque acá usted puede la i, puede haber factorizado por menos i, ¿de acuerdo? El e sub lambda igual a 7, lo voy a copiar de lo que tenemos atrás, que sería 1, 3. 1, 3. Con dimensión de e sub lambda igual a 7, igual a 1, y esta sería la multiplicidad geométrica de lambda igual a 7. Bien, luego lo que vamos a hacer es formar. Podemos observar que si tomo este elemento que está acá y tomo este elemento que está acá, ellos son linealmente independientes. Es un conjunto o simplemente es el I. Y como son dos, y como está compuesto por dos vectores, B es una base de R2. Entonces vamos a escribir, observen, una matriz diagonal D, donde en la diagonal van a ir los valores propios, 0 y 7, y una matriz P, los cuales están formados por columna por los vectores propios asociados en el mismo orden. Si acá escribí el vector propio 0, acá tengo que escribir su valor propio asociado, vector propio asociado, que sería menos 2 y 1. Y acá si escribí el 7, acá también tengo que escribir su vector propio asociado, que sería el 1, 3. Bien,
Luego, así, es diagonalizable y se cumple que la matriz A va a ser igual a P a la menos 1 por D por P. Bien. Bueno, en este caso lo escribieron al revés. P por A igual a P por D. Bien. Entonces, A yo lo puedo escribir como P, que en este caso es menos 2, 1, 1, 3. Acá la diagonal 0, 0, 0, 7. Y acá la inversa. ¿Se acuerdan ustedes cómo calcular inversa? ¿Cómo calcular la inversa de esta matriz? Era 1 partido por el determinante, se cambia y se multiplica por menos. Entonces lo voy a traer de acá, que es 3 séptimos, 2 séptimos. 3 séptimos menos 2 séptimos. No, voy a tener que calcularla. La voy a calcular por acá, ¿de acuerdo? Menos 2, 1, 1, 3. 1, 0, 0, 1. 1, 3, 0, 1. Menos 2, 1, 1, 0. Lo que hice fue cambiar las filas simplemente. Ahora a la fila 2 le resto 2 veces la fila, le sumo 2 fila 1. Entonces nos queda 0. 3 por 2, 1, 7. 1 y 2. Entonces acá nos queda 1, 3, 0, 1, 0, 1. Ahora multiplico la segunda fila por un séptimo. Nos queda un séptimo y 2 séptimos. Ahora a la fila 1 le resto 3 veces la fila 2 y nos queda 1, 0, menos 3 séptimos. Bien. Un séptimo. 0, 1, un séptimo, 2 séptimos. Menos 3 séptimos, un séptimo y 2 séptimos. A ello les dio diferente, ¿de acuerdo? Dado que la matriz que yo, no la matriz, sino que este vector lo tomaron diferente al mío. Yo escribí menos 2 menos 1. Menos 2, 1 y escribieron 2 menos 1. Por eso es diferente, ¿de acuerdo? También da lo mismo. Bien. Luego, entonces ya lo pude escribir. Entonces cuando usted le pregunten a qué va a ser igual a su n, lo único que va a hacer es copiar acá, esto igual, y acá a estos elementos lo va a elevar a la potencia n. Acá, solamente a ello. Entonces nos queda 0 elevado a n, que sería 0. Por acá 0, y acá 0, y acá 7 elevado a n. Multiplicado por menos 3 séptimos, un séptimo y 2 séptimos. Bien. Luego tenemos que multiplicar. Menos 2, 1, 1, 3. Fila por columna 0. Fila por columna 0. Fila por columna 7 elevado a n menos 1. Fila por columna 2 veces 7 elevado a n menos 1. ¿Puedo factorizar 7 elevado a n menos 1? Sí. Y simplemente me queda menos 2, 1, 1, 3. 0, 0, 1, 2. Si no me he equivocado en ningún cambio. 7, sí está bien. Multiplico acá. 1. Fila por columna.
¿Alguna pregunta? Estoy ordenando ahora. Miren, déjenme explicar. Bien, miren, observen. Lo que hicimos es lo siguiente. Calculamos los valores vectores propios, el subespacio propio asociado, la multiplicidad algebraica y geométrica. Hemos visto que cuando yo junto o unimos los dos vectores propios, ellos son linealmente independientes y forman una base de R2. Luego puedo escribir la matriz diagonal, donde la diagonal va a ser los valores propios, y una matriz P, donde las columnas van a ser los vectores propios asociados respectivamente, bien, en el mismo orden. Por lo tanto, A se puede escribir como P por D por P a la menos 1, lo que nos permite hacer cálculos con ella, como por ejemplo calcular, calcular la potencia de n, a la potencia de A elevado a n. Si nosotros calculamos eso, recordemos que acá hemos calculado, cálculo de P a la menos 1. Bien. Entonces, si nosotros hacemos eso, cuando ustedes vayan a multiplicar esto n veces, es lo mismo que multiplicar n veces esta diagonal, y como es una matriz diagonal, simplemente se eleva la potencia de la diagonal principal. Acá es un producto. Hemos multiplicado matrices, que no es otra cosa del otro mundo, y finalmente hemos llegado a esto, observen. Pero ¿quién era la matriz 1, 2, 3, 6? ¿Quién era la matriz 1, 2, 3, 6? 1, 2, 3, 6 era la matriz A. Por lo tanto, hemos llegado en este ejercicio, que esto es lo mismo que 7 elevado a n menos 1 por A. Entonces, A elevado a n no es más que 7 elevado a n menos 1 por A. ¿Bien? Eso. Y para eso sirve la diagonal. Bueno, aquí queda mucho por ver hoy día, pero lo vamos a ver en la próxima clase, ¿de acuerdo? Porque ahora ya se nos fue mucho el tiempo. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. ¿Les pareció mucho la clase de hoy día? ¿O no? La materia y los ejercicios igual están un poquito largos. El último me costó un poquito entenderlo, pero quiero darle otra leída más adelante. Bien, chicos, que tengan buen día entonces. Nos vemos la próxima clase y luego subo el apunte. ¿Bien? Chao. Chao, profe. Chao, profe, que esté bien.